Hacer un poco de contexto, acuérdate que Pablo le habla a Timoteo conforme al contexto dentro de la historia que conlleva la iglesia en sus inicios. Los pastores eran pastores de cierta edad, mayores de unos 50, 60, 70 años, que tenían el liderazgo dentro de la iglesia, pero Timoteo era la excepción. Timoteo era un joven de aproximadamente 30 años que se iba a hacer cargo de una iglesia, que ya estaba a cargo de una iglesia, estaba iniciando. Entonces esta epístola es consejos del apóstol Pablo para este joven pastor que iba a hacerse cargo de la iglesia. ¿De qué estado, de qué provincia? De Éfeso. Éfeso era una de las provincias en aquel entonces de mayor auge. Dentro de ellas se encontraban, había acciones económicas, acciones turísticas, había gente de muchas nacionalidades, de muchas culturas. Dentro de la provincia de Éfeso se encontraba una de las maravillas antiguas denominadas hoy en la historia, que era el templo de Artemisa. Entonces, la iglesia de Éfeso tenía luchas con respecto a su entorno. Era un entorno bastante impresionante, bastante imponente, desde el área económica, desde el área cultural, desde el área espiritual, desde el área política. Entonces, a Timoteo se le dio una gran responsabilidad al poder dedicar, al poder ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Eso nos recuerda que tú y yo vamos a tener luchas a lo largo de nuestras vidas. A lo mejor a veces podemos sentirnos incapacitados, débiles, con falta de recursos, con falta de intelecto, con falta de herramientas para poder afrontar los problemas que vamos a tener. Pero si algo hemos aprendido a lo largo de este estudio en la carta de Primera de Timoteo, es que Pablo le recuerda constantemente a Timoteo que tenga presente esa fe que hubo en su abuela, que hubo en su madre y que ahora él la tiene. Y esa fe es la creencia, el creer, el confiar en Jesús. Y entonces cuando tú y yo tenemos bien cimentado nuestro credo en nuestro Señor Jesucristo, cuando vengan problemas, cuando vengan necesidades, cuando vengan acciones que parecen ser mayor que nosotros, descansamos en las promesas de Jesús y sabemos que todo va a estar bien. Y sabemos que Él tiene cuidado de nosotros y que Él va a mandar la respuesta, que Él va a mandar la salida a esa situación para poder seguir adelante. Entonces, Timoteo es un reflejo de una vida constante en fe, porque ser el pastor de la iglesia en Éfeso iba a ser complicado. Estar a cargo de una iglesia que a su alrededor había muchos problemas era difícil. Pero si tú y yo continuamos con estas cartas, si tú y yo continuamos y le damos lectura una vez más al libro de Hechos, podemos ver que Dios respaldó la vida de Timoteo y la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias prósperas, una de las iglesias con mayor auge, una de las iglesias que trajo un impacto a la sociedad que se encontraba en esta región y alcanzaron muchas almas para Cristo. Entonces, no hay ningún impedimento para nosotros. Si en algún momento te sientes débil, cansado, sientes que la situación está fuera de tu control, es un recordatorio que tenemos que descansar, que tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito en esta hermosa mañana que recordemos eso. Nuestra solución, nuestra salvación, nuestra fe, nuestra confianza está en Jesús. Tú y yo podemos fallar. Yo te he fallado 2 domingos porque no he venido por situaciones de salud, pero Cristo nunca nos ha dejado. Cristo se mantiene fiel a nuestras vidas. Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y lo seguirá siendo por los siglos.
Entonces, eso es un recordatorio a que tomemos fuerza, tomemos ánimo y continuemos en esta semana que inicia hoy domingo. A lo mejor vamos a seguir teniendo los problemas que vamos acarreando desde semanas atrás, pero tengamos confianza en que Dios va a obrar, en que Cristo va a obrar en nuestras vidas conforme a su tiempo. Tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a seguir confiados en que Él va a resolver nuestra situación. Y entonces el apóstol Pablo le está dando ya los últimos consejos a Timoteo, a este joven pastor, con respecto a cómo organizar, cómo llevar la iglesia. Y también eso nos recuerda, y leíamos un versículo de las Sagradas Escrituras, que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, aunque este es un consejo para los pastores, para los líderes de la iglesia, realmente también es un consejo para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar un templo que Dios nos ha dado y que es nuestro cuerpo, y que hemos visto que también conlleva una responsabilidad para los papás para con sus hijos, los hijos para con sus padres, y que cada uno de nosotros de manera individual tenemos una responsabilidad, que estos capítulos que hemos leído en Timoteo son de provecho, son de bendición de nosotros, para poder corregir nuestras vidas, para corregir nuestros pensamientos, para poder saber lo que tenemos que hacer, para poder llevar una vida conforme a lo que Jesucristo nos ha establecido. Y entonces empieza este versículo que tú y yo leíamos hace unos momentos atrás, y nos dice este versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y a lo largo de estos versículos vamos a encontrar temas interesantes. Y empezamos con este versículo 17, haciendo mención a los ancianos. Y a lo mejor podemos entender a una persona grande con un bastón, con canas ya, caminado de una manera encorvado, como estaba yo hace 2 domingos. El dolor era tanto en mi costado que ya no podía yo pararme de una manera recta. Se me aliviaba el dolor cuando yo hacía esto, cuando me encorvaba. Y en esta palabra de los ancianos no está haciendo referencia tanto a la edad. Hay que recordar que conforme al contexto, y como te mencionaba al principio, los pastores de las iglesias y los líderes de las iglesias en su mayoría eran personas mayores, personas ancianas que se podría catalogar de 60 años, 70 años. Pero esta palabra ancianos, conforme al contexto que tú y yo estamos llevando, hace más referencia a líderes de la iglesia. Hoy tenemos líderes de la iglesia que a lo mejor son jóvenes. Por ejemplo, tenemos a Juanito, que él es el líder de la alabanza y tiene 25 años. Y conforme a esta palabra, a eso hace referencia: ancianos, aquellos que estaban llevando el liderazgo en la iglesia. Porque desde luego Timoteo no llevaba todo el peso de la iglesia en sí, sino tuvo que aprender a delegar, de enseñar, de capacitar a líderes para que tomaran ciertas áreas y lo ayudaran a poder llevar la iglesia. Y en este versículo se nos dice que estos líderes de la iglesia, nos dice que gobiernan bien. Esto es algo bien interesante, porque nos está dando la pauta. Aquí hay líderes que van a hacer un buen trabajo y hay líderes que van a hacer un mal trabajo. Hay hermanos en la iglesia que hacen un buen trabajo y hay hermanos en la iglesia que no hacen un buen trabajo. A ambos los queremos, a ambos los amamos, a ambos los tenemos que exhortar y corregir en las buenas acciones, pero como hermanos debemos de entender que en algún momento de nuestras vidas podemos estar haciendo acciones que no son correctas y que tenemos que corregirlas. En este versículo habla de aquellos ancianos, de aquellos líderes
que están haciendo buenas acciones y que cada uno de nosotros somos llamados a hacer buenas acciones, que cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad hacer buenas acciones. Y mi pregunta para ti en esta hermosa mañana, bueno, ya tarde, ¿qué buenas acciones realizaste la semana pasada? Y me gustaría que te tomaras unos segundos para meditar en esta pregunta. ¿Qué buenas acciones realizaste a lo largo de la semana que acabó de pasar? ¿Habrán sido pocas? ¿Habrán sido varias? ¿Habrán sido muchas? Pero cada uno de nosotros estamos llamados a realizar buenas acciones. Y en esta tarde también yo quiero animarte, motivarte a que en esta nueva semana que inicia, una semana que Dios nos da la posibilidad de poder vivir, de poder respirar, de poder estar aquí, aprovechemos nuestro tiempo llevando, haciendo, reflejando el amor de Cristo que se ve a través de nuestras buenas acciones. Yo me acuerdo, y perdón que te lo mencione, pero es algo que he acabado de vivir. Yo antes de que fuera mi cirugía, antes de que se me inflamara la vesícula biliar, yo el sábado en la noche cené, dormí, según yo todo bien, no tenía ninguna molestia. Yo según estaba al 100 y a las 5 de la mañana empieza el dolor, un dolor intenso que ya no se para, y tuve que ser internado y después hacerme el ultrasonido y después programar la cirugía. Pero, o sea, todo fue tan rápido, no hubo tiempo ni siquiera de pensar de qué está sucediendo, de que me siento raro, de que algo no está bien. Todo fue rápido. Y en nuestras vidas puede ser algo similar. Hoy estamos aquí despiertos, conscientes, pero el día de mañana no sabemos qué puede pasar con nuestras vidas. Por eso en esta tarde yo te animo a que aprovechemos bien nuestro tiempo, a que disfrutemos, a que vivamos nuestro tiempo, pero conforme a lo que Dios nos ha mandado hacer. Y parte de eso es, hagamos buenas acciones. Llevemos y reflejemos el amor de Cristo en la vida de aquellas personas que nos rodean. Y esto se me viene a la mente cuando leo esta primera parte de este versículo, los ancianos que gobiernan bien, porque un líder está hablando de gobernar, está hablando de tomar parte, de liderazgo, de poder guiar, de poder enseñar, de poder guiar a los demás hacia conocer a Cristo. Cada uno de nosotros, aunque no somos líderes a lo mejor de la iglesia, pero sí somos líderes en nuestra casa, sí somos líderes de nuestra propia vida. Entonces tenemos que llevar ese buen liderazgo, gobernar bien nuestro cuerpo, gobernar bien el templo que es nuestro cuerpo, para poder agradar a Dios en nuestras vidas. No tomemos nada con ligereza, no seamos personas ligeras en oír, sino seamos responsables en nuestras vidas que ahora le pertenecen ¿a quién? A Cristo. Gobernemos bien nuestras vidas. Y a lo mejor podemos dejar el liderazgo, el tener a cargo a un conjunto de hermanos, y aprendamos a gobernar bien nuestra mente. Aprendamos a gobernar bien nuestro corazón. Aprendamos a gobernar bien nuestros pensamientos. Aprendamos a gobernar bien nuestras acciones. Porque cada uno de nosotros a su tiempo va a darle cuentas a Dios de lo que hicimos en esta vida. Y aquellos hermanos, aquellas hermanas que se empeñan bien en gobernar su vida, nos dice este versículo, continuando con este párrafo, sean tenidos por dignos de doble honor.
porque hay honor para aquellos hermanos, para aquellas hermanas que gobiernan bien su vida. Porque hay una bendición especial para aquellos líderes que toman el papel con responsabilidad del liderazgo y lo hacen de una manera correcta. Hay honor, hay estima de los hermanos hacia este líder, pero mayormente hay estima de Dios para con este líder. Entonces, es algo bien importante, queridos hermanos, que seamos conscientes de ese papel que cada uno de nosotros tenemos, que seamos honrados, que seamos apreciados, que seamos valorados por nuestros hermanos que nos rodean, por las personas que nos rodean, pero mayormente por Dios. Se me viene a la mente Jesucristo y los fariseos. Nos dice en los evangelios que los fariseos pronunciaban de una manera impactante, de una manera que todos vieran y que todos oyeran todo lo que ellos hacían, como los ayunos, como las oraciones. Y Jesucristo les dice, bueno, ellos a lo mejor son honrados por las personas, pero deberían de buscar ser honrados por Dios. Y esto nos recuerda a que ser líder, a gobernar bien nuestras vidas, a gobernar bien nuestra iglesia, no está haciendo referencia de hacer cosas que puedan emocionar a los demás. Está hablando de cosas que sean con humildad, con amor, con reverencia. Jesucristo dijo que el que quisiera ser grande allá en los cielos, ¿qué tenía que hacer? Hacerse aquí el pequeño, servir. Y tú y yo estamos aquí. Si Jesucristo lo dijo, que Él no vino para que lo sirvieran, sino Él vino para servir. ¿Cuánto más nosotros que seguimos a nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, no estamos aquí para que nos sirvan, estamos aquí para servir? Cada uno de nosotros tiene que tener este sentimiento presente. Estamos aquí para ayudarnos, estamos aquí para servirnos unos a otros, y eso va a traer honra a nuestras vidas. En esta vida presente, con las bendiciones que Dios puede darnos a través de los hermanos, a través del trabajo, a través de cosas bonitas, pero también vamos a tener honra por toda la eternidad, cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Entonces es algo bien importante lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo con respecto a este versículo, que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honra. Y luego nos dice, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Fíjate cómo el apóstol Pablo cataloga a la predicación y a la enseñanza como un trabajo, porque un trabajo involucra esfuerzo, involucra tiempo, involucra preparación, involucra responsabilidad, y la enseñanza no debe de tomarse a la ligereza. La enseñanza y la predicación de la palabra de Dios tiene que tomarse con mucha responsabilidad, porque la palabra de Dios puede cambiar la vida de las personas. Particularmente tú y yo no tenemos la capacidad de poder cambiar la idea, el entendimiento, las razones, las acciones de las demás personas, porque tú y yo somos como ellos, porque tú y yo venimos de una naturaleza caída. Pero la palabra de Dios tiene el poder y tiene la facultad de poder hacer un cambio en la mente, en el corazón de las personas. Y como testigo y como evidencia somos tú y yo. Hoy estamos aquí porque la palabra de Dios ha cambiado nuestras vidas, y la palabra de Dios sigue cambiando nuestras vidas. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? La palabra de Dios tiene la autoridad de cambiar nuestras vidas.
Y entonces cada uno de nosotros somos llamados, seas hombre o seas mujer, hemos sido llamados a aprender de la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, y que el poder de la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Pero también se nos ha dado la facultad de poder llevar esa enseñanza a las personas que nos rodean, de poder llevar ese mensaje de esperanza, de consuelo, ese mensaje de ánimo a aquellas personas que están necesitadas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Dentro de la iglesia sabemos que hay un orden, que hay una estructura, y conforme al orden divino, conforme al orden de la escritura, esa responsabilidad compete en los líderes, el poder ser ejemplo a la iglesia y de enseñarles la palabra de Dios. Pero de manera particular y de manera individual, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de poder vivir la palabra de Dios y reflejarla, y que las personas que están alrededor de nosotros sean iluminadas con el conocimiento, con la palabra que tú y yo estamos aprendiendo. Eso es otra responsabilidad de la vida del creyente. Pero para poder enseñar, pero para poder predicar, necesitamos cumplir ciertos parámetros en nuestras vidas. Parte de esos parámetros es el que tú y yo vivamos lo que enseñamos, vivamos lo que predicamos. Y se me viene otra vez a la mente los fariseos, estos conocedores de la ley, estos maestros doctos de la ley, que eran culturalmente reconocidos y apreciados, que eran los que llevaban el timón del pueblo judío. Jesucristo dice que eran como tumbas emblanquecidas, a lo mejor bonitas, pero aún bonitas seguían siendo ¿qué? Sepulcros, personas muertas. Y se nos decía que los fariseos les decían a las personas qué es lo que tenían que hacer, y les imponían cargas que ni aun ellos estaban dispuestos a llevar. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de lo mucho o lo poco que sabemos de las Sagradas Escrituras. Tenemos que llevarlas a la práctica, tenemos que aprenderlas, tenemos que hacerlas, y después de ello tú y yo podemos enseñar y predicar en nuestras vidas y a las personas que están alrededor nuestras. ¿O a poco un ciego puede guiar a otro ciego? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de poder enseñar, de poder predicar la palabra de Dios a aquellas personas que están necesitadas. Esa también es una buena acción, y la mejor, poder llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que necesitan a Cristo en sus vidas. Y como vemos que es una gran responsabilidad y que conlleva esfuerzo, dedicación, tiempo, responsabilidad, pero también vemos lo que el apóstol Pablo nos dice en los versículos siguientes. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cada uno de nosotros que tomamos esta responsabilidad de poder enseñar y de poder predicar, entendiendo que antes de hacerlo tengo que practicarlo en mi vida, y que eso conlleva a tener una responsabilidad, a esforzarme, a leer, a estudiar, a comprender, a dedicarle tiempo a las escrituras, a la palabra de Dios, también conlleva que es una bendición que Dios nos va a dar a su tiempo.
Porque aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, bueno, aquellos ancianos, aquellos líderes que se dedican a enseñar, que se dedican a predicar, es un trabajo, y si es un trabajo también hay que dar para que ellos puedan vivir. Y la mejor manera de poder recibir este pago a este trabajo que es la enseñanza y la predicación, la mejor persona que puede pagarte es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu entusiasmo, Dios ve las ganas que tú le pones a poder aprender de su palabra, a poder predicarla, reflejarla y enseñarla a las demás personas. Y Dios no se hace de la vista gorda. Y Dios nos dice, pues a eso le toca, yo ya mandé a mi Hijo Jesucristo, que es lo más difícil y lo imposible para los hombres, para reconectarnos una vez más. Sino Dios también sabe dar, y Él da en abundancia. Dios también sabe recompensar, y su recompensa es 1000 veces mejores que la que los hombres nos pueden dar. Y su recompensa es mejor, y su paga es mejor que la que un buen trabajo te puede dar. Tanto así que dice en el libro de Proverbios que la bendición de Jehová no es la que te deja a la mitad, no es la que te deja un poco más arriba de la mitad, es la que te enriquece. Y hoy en esta vida tú te puedes enriquecer de manera física si le echas ganas a tu trabajo, pero eso conlleva dedicar más tiempo al trabajo, más horas de trabajo, y a lo mejor descuidamos a nuestra familia, descuidamos nuestra vida propia, y a lo mejor esa riqueza puede traernos tristeza, puede traernos conflictos con la familia, puede traernos conflicto con las demás personas. Pero la bendición de Jehová no solamente es la que te enriquece, dice el libro de Proverbios, sino también la que no añade ¿qué? Tristeza con ella. Entonces la paga de nuestro Señor Jesucristo que tiene para cada uno de nosotros no se puede comparar con el salario, el sueldo que podemos recibir en esta vida. Y Dios a su tiempo y a su manera nos está pagando, nos está dando, pero también es parte de nuestra responsabilidad el trabajar. En este contexto que estamos viendo, en el área de la enseñanza, en el área de la predicación, cada uno de nosotros puede hacerlo, cada uno de nosotros tiene la facultad de poder dirigir conforme a las escrituras en el área que Dios ha establecido para las personas. Y cuando tú y yo lo hacemos, Dios nos paga, Dios nos recompensa. Y esta es una motivación personalmente para mí, y espero que también para cada uno de ustedes, para tomar con alegría, para tomar con responsabilidad este trabajo de la enseñanza y de la predicación que tenemos. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que necesita oír de la palabra de Dios, que necesita oír de la esperanza, que necesita oír del amor, de las buenas nuevas de salvación. Y Dios ha dispuesto a sus hijos para poder usarlos. Y Dios quiere bendecir a sus hijos. Entonces, tú y yo tenemos un trabajo que tenemos que estar haciendo, y Dios nos va a recompensar conforme a su voluntad. Esto debería de animarnos para echarle ganas a aprender de la palabra de Dios, y por eso tenemos herramientas. Por eso cada día enviamos un devocional en la iglesia, en WhatsApp, para que de una manera dinámica, de una manera más eficiente podamos aprender la palabra de Dios, y lo que vemos cada día en los devocionales podemos practicarlo, podemos llevar ese mensaje a aquellas personas que nos rodean. Luego nos dice el versículo 19:
Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Contra un líder, conforme a la iglesia, conforme en la estructura de la iglesia. Yo sé que hay líderes que a lo mejor de alguna manera vamos a fallar, vamos a de alguna manera en algún momento a errar. Pero cuando a un hermano se levanta contra un líder y dice, es que este líder está haciendo esto, es que este líder hizo esto, entonces conforme a las escrituras se necesita a otro más o a otros 2 más para poder venir y decir, es que el anciano está haciendo esto. Y esto es algo bien interesante, no es que no creamos al hermano que a lo mejor está acusando a un líder, pero se necesita más testigos para poder tener evidencias y entonces decir, bueno, vamos a actuar. Desde luego que parte de nuestra enseñanza es que cada uno de nosotros como líderes, y hablando dentro de la iglesia, cada uno de los líderes de la iglesia tiene que tener un comportamiento correcto, un comportamiento eficiente, un pensamiento correcto, porque estamos al servicio de ustedes. Porque para poder ser líder, primero tenemos que comprender lo que conlleva el liderazgo. Una vez que hemos comprendido lo que conlleva el liderazgo, tenemos que practicarlo. Una vez que lo hemos practicado, entonces estamos listos para poder ser líderes. Pero que el apóstol Pablo haya mencionado esto, que contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, tiene 2 pautas. La primera pauta es que aún siendo líderes podemos fallar. Aún yo siendo pastor puedo fallar, porque soy como tú y soy como tú. Soy también humano, soy también hecho de carne y hueso, con emociones, con sentimientos, con debilidades. Y veíamos hace 3 domingos que si algún hermano se encuentra en alguna falta, ¿qué decía este versículo que leíamos? Vosotros que sois espirituales, ¿qué hay que hacer? Expulsarlo de la iglesia, darle de bibliazos, regañarlo, restaurarlo con amor. Porque cada uno de nosotros no está exento a poder fallar, a poder errar en algún momento de nuestras vidas. Pero como líderes tenemos esa responsabilidad de poder guiarnos con honestidad y con un corazón humilde. Y también ustedes, que no son a lo mejor líderes de la iglesia, pero que son líderes de su propia vida, tenemos que mandarnos con prudencia, con amor, con honestidad, con integridad. Pues a eso somos llamados cada uno de nosotros. Porque la palabra del Señor en Apocalipsis, en Corintios, nos habla que cada uno de nosotros va a dar cuentas de lo que hicimos. No solamente el pastor los pastores de la iglesia solamente van a dar cuentas, o los líderes de la iglesia solamente van a dar cuentas, sino cada uno de manera individual vamos a dar cuentas ante Dios de lo que hemos hecho en esta vida. Entonces eso nos conlleva a recordar que podemos fallar, a que podemos pasar por un momento oscuro en nuestras vidas de errar, de necesidad, pero entonces eso nos debería de llevar a afianzar más nuestra confianza en Jesús, a recordar que somos totalmente, completamente dependientes de ¿quién? De Jesucristo en nuestras vidas. A lo mejor te pongo un ejemplo bastante diferente, pero que yo creo que cada uno de nosotros puede entenderlo, porque yo creo que a cada uno de nosotros nos gusta comer, porque es parte del saciar nuestra hambre, es parte de la fisiología del ser humano, es parte importante y fundamental de la vida del ser humano, el poder comer.
Y cuando empieza a darnos hambre, ¿qué hacemos? Pues empezamos en nuestra mente a decir, ya me va a dar hambre antes de que me dé la gastritis, antes de que me dé un dolor intenso, tengo que ir ya pensando en ir comiendo, antes de que me ponga de malas, antes de que me pase de mi hora, tengo que ir comiendo y vamos preparando nuestro alimento para comer, porque ya nuestro cuerpo nos pide, porque ya nuestro cuerpo se siente con hambre, porque al no tener alimentos no tenemos energía, entonces también nuestro cuerpo, o nos empezamos a sentir débiles, se nos empieza a bajar el azúcar, la presión. Entonces es algo similar en nuestra vida espiritual. Cuando vemos que estamos empezando a flaquear, cuando vemos que estamos empezando a desanimarnos, cuando vemos que estamos empezando a irritarnos, a ponernos tristes, debemos de ir a recordar que Jesucristo es nuestro alimento, que Jesucristo es nuestra agua de vida, que Jesucristo es nuestra fuerza y nuestra energía, que Jesús es nuestro ánimo. Y eso nos hace recordar que somos dependientes, que dependemos por completo de Jesús en nuestras vidas. Eso es parte del poder gobernar bien nuestras vidas. Para que este versículo 19 no suceda en algún momento en nuestras vidas. Que alguien venga a acusarnos por acciones que no estamos haciendo bien. Y si sucede, tenemos que aceptar nuestros errores y corregirlos, y aquellos que Dios nos use para poder traer la exhortación a este hermano, hacerlo con amor, hacerlo con compasión, con misericordia, restaurarlo con amor, porque ninguno de nosotros está exento de poder fallar. Todos en algún momento estamos o vamos a fallar. Eso es un hecho. Ese es un hecho. Pero ayer escuché a nuestro hermano Juan, mientras desayunábamos, decir que si no, voy a parafrasear porque ya se me olvidó, perdónenme, es la edad, ya se me olvidan las cosas. Pero el punto era que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es por eso. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Porque somos humanos y vamos a fallar, y descansamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, de embalde sería el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque para nosotros es imposible poder encontrar la reconexión con Dios. Es por medio de Jesús. Por eso el Evangelio de Juan, Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Jesús encontramos ese descanso, encontramos ese ánimo, encontramos ese deseo. Y a lo mejor algunos de nosotros en estos días o en este día venimos tristes, venimos achicopalados, a lo mejor venimos saliendo de algo que no debimos de hacer. A lo mejor no tuve buenas acciones a lo largo de estos días. A lo mejor hoy al iniciar el día ya empecé mal, empecé con el pie izquierdo, empecé enojado, irritado, a lo mejor lastimé a alguien con mis palabras, con mis acciones. Pero por eso venimos aquí, para encontrar ese consuelo, ese descanso que tenemos en Jesús, para pedirle ánimo, para pedirle que Él nos dé fuerzas y seguir adelante con el enfoque de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestras acciones, a hacer cada día más como Él, a hacer buenas acciones. Porque imagínate, si el apóstol Pablo le da este consejo a Timoteo de algún líder que va a ser acusado, ¿cuánto más nosotros? Que a lo mejor no tenemos esa madurez o esa capacidad de liderazgo y de responsabilidad. Pero eso nos lleva a recordar que somos dependientes de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice el versículo 20:
a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Vamos a fallar, ese es un hecho, pero es muy diferente persistir en el pecado. Porque cuando alguien de nosotros persiste en una mala acción es porque le gusta, porque le empieza a satisfacer ese deseo, esas acciones de pecado. Y aquí el apóstol Pablo no le dice a Timoteo, pues ya expúlsalo, sino le dice, repréndelo, exhórtalo. Y a lo mejor parte de nuestro organismo, de nuestra estructura para este tipo de casos es primero hablar personalmente con él y decirle, lo que estás haciendo está mal, no es de beneficio para tu vida, estás dañando a tu familia, estás dañando tu cuerpo, estás dañando el templo que eres. Pero llega un momento en el que tenemos que hacer esta acción que es dura, pero que es para el beneficio de nuestra iglesia. Y hasta el día de hoy, de los 28 años que tengo, ya faltan 2 días para tener 29, pero todavía tengo 28. De estos 28 años, gracias a Dios, que yo tenga conciencia, que yo tenga recordatorio. Bueno, de los 13, 14 años que llevo en el servicio de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, yo no he visto que hagamos esta acción porque no ha meritado hacerla. Pero tenemos que estar preparados para cuando en algún momento tengamos que hacer esta acción. Y tenemos que tomarlo con madurez. Porque a lo mejor unos hermanos van a decir, qué fuerte fueron, ¿por qué exhiben al pecador en la iglesia? Así no debe de ser, me voy de esta iglesia. Es que no lo digo yo, es que no salió de mí. ¿De dónde viene este consejo? De la palabra de Dios. Pablo le encomienda a Timoteo, y tú y yo estamos aquí para escudriñar la palabra de Dios y hacerla y practicarla. Entonces, en algún momento, algún hermano que persista en pecar y que esté descontrolado en pecar y que ya se le haya hablado una y otra vez y no quiera entender, en algún momento vamos a tener que hacer esta acción, reprenderlo delante de la congregación. Y yo creo que el apóstol Pablo, el fin de esto era para que el hermano se sintiera avergonzado en frente de todos y dijera, está bien, tienen razón, ya, basta de hacer esto. Pero también es para que cada uno de nosotros recordemos que hay resultados por nuestras acciones. Que así como el hermano que está haciendo buenas acciones merece honor, y aquellos hermanos que predican y enseñan merecen doble honor, también van a haber hermanos que sus acciones no merecen recibir honor. Y eso nos debe de motivar a cada uno de nosotros, personalmente a mí, en buscar la honra, el honor, a buscar la deshonra. ¿O qué te gusta a ti? ¿Que te honren o que te deshonren? A cada uno de nosotros yo creo que nos gustaría ser honrados por nuestros hermanos. Entonces busquemos la honra, no busquemos el ser de alguna manera deshonrados por nuestras acciones que no son correctas. Y luego dice este versículo, para que los demás también teman, y para que los demás hermanos que están viendo sepan que hay consecuencias por nuestras acciones. Y eso nos ayuda a, esta palabra que usa de temer no está haciendo referencia a miedo, sino está haciendo referencia a saber las consecuencias de los actos del pecado y a tener cuidado de hacerlas, a ser responsables de nuestras vidas, a ser responsables de nuestras acciones, a no tomar con ligereza lo que tú y yo estamos haciendo, sino a ser responsable de nuestras acciones.
Versículo 21, ya estamos por terminar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y entonces el apóstol Pablo pone como testigo, pone delante de Timoteo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a sus ángeles escogidos, para decirle: esto que te he enseñado tienes que practicarlo. Y dentro de este versículo, el que haya puesto a sus ángeles escogidos, debemos de entender que conforme al libro de Apocalipsis se nos habla que una tercera parte de las estrellas, nos dice Apocalipsis, pero sabemos que el libro de Apocalipsis se ha de entender de una manera figurada. Estas estrellas del cielo que tienen que ver con Isaías, que nos hablan de los hijos de Dios, que es la creación de los ángeles. Una tercera parte de ángeles se rebeló en contra de Dios y siguió a Satanás. Entonces, cuando nos está hablando de estos ángeles escogidos, está hablando a esas dos terceras partes de ángeles que se mantuvieron firmes, siguiendo, obedeciendo a su Creador. Y que si tomamos otros versículos en Corintios, Pablo nos dice que los ángeles están observándonos, viéndonos lo que tú y yo hacemos, expectantes de lo que Cristo está por hacer conforme a la palabra, conforme a lo que encontramos en Apocalipsis, a estos acontecimientos que van a pasar, que es el arrebatamiento, que es el levantamiento de el falso profeta, del anticristo. Los ángeles están expectantes por ver la redención de nosotros. Y el apóstol Pablo lo pone porque también en Hechos se nos habla que Dios obró en la vida de Pablo, obró en la vida de Timoteo, obró en la vida de Pedro a través de ángeles haciendo milagros. Entonces Dios, que lo sabe todo y que conoce todo, está al pendiente de nosotros, conoce todo de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero también los ángeles que están expectantes de lo que vamos a hacer, de lo que van a hacer los hijos de Dios. Y que en cuanto a jerarquías, los ángeles son mayor que nosotros, pero cuando tú y yo seamos llamados a la presencia de Dios y esta identidad de Cristo que conlleva la glorificación en nuestras vidas, que es transformar nuestros cuerpos en cuerpos nuevos, entonces nosotros vamos a ser mayor que los ángeles. Pero por ahora somos vistos por los ángeles, observados por los ángeles, para ver nuestra conducta y nuestra forma de ser en esta vida. Y dice este versículo, le dice Pablo a Timoteo que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Parte de la responsabilidad que el apóstol Timoteo tenía para con la iglesia era tener dos características: el no ser prejuicioso, el no levantar un juicio, el no levantar una exhortación antes de poder investigar. Y la segunda es el no tener favoritismo hacia ciertas personas. En el libro de Hechos se nos habla que los líderes judíos beneficiaban más a las viudas judías antes que a las viudas gentiles, y eso llevó un alboroto. Entonces, a nuestros líderes que hoy se encuentran aquí, este es un recordatorio importante. Debemos de aprender estas características: a no ser prejuiciosos y a no ser parciales. Tenemos que indagar, tenemos que investigar antes de levantar una exhortación.
y tenemos que llevar una vida de imparcialidad. Tanto la fila de mi derecha, que me cae súper bien, me cae igual de súper bien los hermanos que están aquí en las otras dos filas. Es parte de nuestras acciones como líderes, pero también es parte de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Cada uno de nosotros como miembros de la iglesia tenemos que aprender a no ser prejuiciosos y tampoco tenemos que aprender a ser parciales, tenemos que ser imparciales. Cada uno de nosotros. Yo sé que nuestro mundo es diferente, que nuestra cabeza es diferente. Yo sé que algunos hermanos le van a la América. Ojalá que hoy gane para los que le van a la América. No sé, que gane el mejor. Estamos felices con los hermanos que le van a la América. ¿Y el otro equipo quién es? ¿Toluca? Y a los que le van al Toluca, pues que también le vaya bien. Pero tenemos que aprender a buscar la imparcialidad, amarnos unos a otros como somos, buscar el amor unos a otros, tal vez de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, de diferentes ideas, pero nos une el amor en Cristo, nos une el Espíritu Santo que está en nosotros, nos une la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que trabajar en ello, en buscar la armonía, en buscar la imparcialidad, el buscar restaurarnos unos a otros. Esto es algo muy importante que Pablo le remarca a Timoteo y es algo fundamental en la iglesia, en nuestras vidas y en nuestros tiempos. Luego nos dice este versículo 22, no pongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. El liderazgo conllevaba el poner las manos. Cuando alguien ponía las manos es porque el líder, los ancianos de la iglesia, el liderazgo de la iglesia junto con el pastor iban a nombrar a alguien como encargado, como líder, como pastor de otra iglesia o dentro de la iglesia. Entonces se le dice a Timoteo, no lo tomes con ligereza el dar cargos, porque sí, debe de haber una razón, deben de pasar por ciertos parámetros para poder tener liderazgos en la iglesia. Y luego dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto de no participes en pecados ajenos, a lo mejor no era que literalmente hacía el mismo pecado de otras personas, pero a lo mejor sí pasaba, se hacía la vista gorda ante ciertas acciones no correctas. Como líderes de la iglesia, como pastor de la iglesia, tenemos que ayudar a los hermanos en cuanto a cuestiones de pecado, ayudarlos a que se corrijan, pero la solución no es taparnos la vista y decir no pasa nada, sino tenemos que actuar para el bien de la iglesia, para bien de los hermanos. Consérvate puro. Versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dentro de la historia se cree que Timoteo tenía afecciones del estómago. A lo mejor a Timoteo también le quitaron la vesícula y ya no tenía líquido biliar. Y el líquido biliar nos ayuda para degradar más rápido 3 alimentos: grasas, lácteos y huevos. Entonces Pablo le dice, pues toma un poco de vino, porque el vino ayuda a degradar a la digestión. Entonces, si alguna vez ves a algún líder echándose un vino, no es porque quiere emborracharse, es porque quiere digerir más rápido los alimentos. Y acuérdate que dentro de lo que hemos visto, el tomar no es pecado, el pecado se realiza cuando no tenemos autocontrol de limitar el alcohol en nuestras vidas. Una copa de vino a lo mejor no nos hace daño, no llega a superestimular nuestro sistema nervioso y periférico, pero 3 copitas ya no te van a ayudar a digerir, te van a ayudar a alborotar tu sistema nervioso, periférico y central. Entonces
No es malo el que a algún hermano le gusta tomarse un vino o algo. El problema es que tenemos que aprender a controlarnos. Y entonces a Timoteo se le da este consejo. Luego nos dice el versículo 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Es decir, hay acciones en nuestras vidas, hermanos, hablando de malas acciones, hablando de pecados, que tienen una repercusión en nuestras vidas, que a lo mejor se van a ver mientras estamos con vida, pero que también hay otros pecados que se van a ver el resultado de estos pecados a lo mejor cuando ya no estemos en esta vida. Acuérdate que todo pecado, así como es como esta frase que dice: toda acción conlleva a una reacción. Todo pecado trae un resultado en nuestras vidas. Y uno de los mejores ejemplos que podemos ver es en la vida del rey David. Cuando toma la esposa de Urías Eteo, ¿qué pasa inmediatamente? O cuando transcurren los meses, pues esta persona, esta mujer, Betsabé, pierde a su hijo, a su primer hijo. Esa es una mala acción, un pecado que hizo el rey David, tomando el control, teniendo el poder de rey, y ve a una mujer hermosa y se acuesta con ella, mientras su esposo de esta mujer estaba en guerra. Después David manda a matar a este hombre para cubrir el pecado de alguna manera. Dios lo descubre en el tiempo de vida, su hijo se muere. Pero un pecado que David ya no logró ver, o el resultado de un pecado que David ya no logró ver, fue cuando el reino de Israel se divide en dos. ¿Por qué el reino de Israel se dividió en dos? Por el pecado de David. Entonces, hay pecados en nuestras vidas que se van a ver de manera inmediata, o que las vamos a alcanzar a ver el resultado de ellas en nuestras vidas, pero también hay pecados que van a verse después de nuestra vida, el resultado de ellos después de nuestra vida. Y esto nos debe de animar, esto nos debe de motivar a decir: no puedo hacer estas acciones en mi vida, por el bien de mi vida, por el bien de mi familia, por el bien de mis sucesores, porque el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. El pecado es lo contrario a la bendición de Dios. Y eso nos debe de motivar a ser conscientes y a tomar con mayor responsabilidad nuestras acciones. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, todas las acciones, el apóstol Pablo dice: todas las acciones, sean buenas o sean malas, en algún momento de nuestras vidas se van a descubrir. Las buenas acciones van a conllevar honra, las malas acciones pues van a conllevar exhortación y deshonra. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad Cada uno de nosotros tenemos la facultad de tomar decisiones. A partir de los 3 años, nuestro hipotálamo está desarrollado, y el hipotálamo nos sirve para poder ser conscientes de lo que hacemos. Entonces, ya a tus 15, 16 años, a tus 28 años, a tus 50, 60 años, tú ya eres consciente de la responsabilidad que tienes de tus acciones. Buenas acciones, malas acciones, pero tu hipotálamo ya está desarrollado. No puedes decir: es que yo no sabía la consecuencia de esto. Es que yo no sabía que esto iba a pasar. Porque ya tenemos esa madurez, a lo que posteriormente Pablo le llama el poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ya depende de cada uno de nosotros, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, ser honrados. Yo ya hice mi chamba, ya me voy a descansar otra semana porque ya me cansé de esta recuperación de mi cirugía. No es cierto. Aquí estoy para poder ayudarte y para poder servirte en lo que podamos hacerlo.
Y vamos a terminar ya con un versículo en Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13 y 14. Y después vamos a orar. Puedes preguntarle a los niños si van a pasar Richie o Juanito. Muchas gracias de verdad, hermanos, por sus oraciones. Realmente ya me siento casi bien, muy bien. Pues es parte del cuerpo, es parte de la edad en el que mis células tardan un poco más en regenerarse, pero ya estoy casi al 100, y esto es gracias a Dios, gracias a sus oraciones, gracias a sus cariños, a sus muestras de amor hacia mí, y pues muchas gracias. Estoy muy agradecidos con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Y vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, 14 y 15, y después 12, 13 y 14, y después oramos por esta palabra y le damos el tiempo al grupo de alabanza para que terminen con una alabanza. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, y gracias por tus bondades. Te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres fiel, Padre. Yo te pido, amado Padre, que tú nos des de tu gracia y nos des de tu amor, que tú nos motives a seguir adelante, Señor. Gracias por la vida que nos das, gracias por esta enseñanza que dispusiste, que sea de bendición, que sea de provecho para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestra vida personal, recordando que tenemos un compromiso contigo, que tenemos responsabilidades contigo, y que tú obrarás a favor nuestro, Señor. Yo te pido en esta hermosa tarde por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, de los adolescentes. Yo, amado Padre, te pido que tú nos ayudes en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestro duelo, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra ansiedad, en medio de nuestra tristeza, en medio, Señor, de lo que está agobiándonos, en medio, Señor, de nuestra depresión. Yo te pido, amado Padre, que nos des de tu fuerza, de tu ánimo, de tu dirección, para poder seguir adelante, sabiendo que en ti está nuestro descanso, que en ti está nuestro refugio. Te amamos, amado Padre, por la vida que nos das, te damos las gracias. Te pido, Señor, que nos ayudes a practicar las buenas acciones, que nos ayudes a poder enseñar y predicar a aquellas personas que están alrededor nuestra. Te pido, Señor, que nos ayudes a portarnos conforme a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Te pido, amado Padre, que nos ayudes a no ser prejuiciosos ni parciales. Ayúdanos a amarnos unos a otros, a apreciarnos unos a otros, a buscar, Señor, esa armonía que tú nos has mostrado, Señor. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.